Con nosotros, si me vais a permitir, os voy a presentar a nuestro primer invitado, Felipe Colón. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Seguro que algunos de nuestros oyentes ha caído en cuenta del apellido. Lo que pasa es que no te llamas Cristóbal. No, ese es mi primo. ¿Tu primo es Cristóbal? El mayor suele ser Cristóbal. Sí. Pero tú eres de la familia de Cristóbal Colón. Sí, es mi primo hermano, sí. Ajá. Sí. O sea, tú desciendes del almirante. Efectivamente, es la 18 generación. La 18 generación. Sí. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar con un miembro de la familia del almirante? Eso es muy curioso porque... Acércate al micrófono. Sí, porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando comentas, te preguntan, oye, tu familia, tal, no se lo creen. O sea, es curioso porque los personajes históricos muchas veces se tienen como idealizados. O sea, la gente cree que no tenían familia, que no se casaban, que no se descasaban, que no tenían hijos, que... Entonces... Casi diríamos hoy que son un personaje de dibujos animados. Claro. Entonces sí. Es como si de pronto Batman... Efectivamente. Aparte que Cristóbal Colón era un personaje que ya de por sí era muy misterioso, tenía muchos... Sí. Es un personaje... Ahora había luces y sombras. Efectivamente, y yo creo que sombras que él mismo trató de acrecentar, o sea, era un personaje misterioso por alguna razón que no sabemos. O a lo mejor le interesaba serlo. Efectivamente, claro. Bueno, vamos a ver, supongo que en la familia por lo menos sí sabéis quién era, o también existen esas luces y sombras. Pues no sabemos más de lo que puede saber alguien, algún historiador. Tenemos documentación, algo queda en el archivo, pero tenemos poco, tenemos sospechas, cada uno tiene una teoría, pero no hay una posición definida en la familia. Vamos a ver, si me ayudas a hacer un recorrido con don Cristóbal. Aquí en España se sabe que aparece por Huelva, creo que con su hijo Rodrigo, ¿puede ser? No, Diego. No, perdón. Diego. Con su hijo Diego aparece por Huelva y que viene de Portugal. Pues eso es lo... Yo me acuerdo de pequeño en el colegio, cuando se empezaba a explicar la historia y tal, y siempre nos contaban eso, que llevaba pues, en un caballo, o un burro incluso, o sea, como un personaje humilde que llega y... como que aparece. Aparece, ¿no? Entonces, es una de las cosas de la historia mal contada, ¿no? Efectivamente, aparece en la Rábida un señor, ¿de dónde viene? No sé, aparece con su hijo. Bueno, pues no, este señor se casa en Portugal con la hija, ni más ni menos, del gobernador de Madeira. Y por esa razón, él accede a toda la corte de Portugal. Él tiene trato directo con el rey de Portugal, con todos los navegantes de la época, y de hecho, la dote que le dan cuando casa con esta señora Muñiz de Pelestrelo, una parte de la dote son cartas de navegar. Y probablemente ahí es donde él empieza a montar todo el viaje. Yo creo que él lo montó antes y que el rey de Portugal no le interesaba. Efectivamente. Porque no olvidemos que el rey de Portugal tenía, por un tratado con el Reino de España, el camino hacia las Indias por África. Efectivamente, sí. Y lo tenía fácil. Claro. Y yo creo que estaba dedicado precisamente a esa ruta. El secreto de Colón, que es algo que no se explicó tampoco, desde luego, en los colegios, es muy sencillo. Era los vientos. O sea, para ir a América hay unos vientos que son los vientos alisios que hacen un círculo. Sí. Entonces, si tú intentas ir en línea recta desde Canarias, digamos, en línea recta, llegarías a un punto donde no hay viento. El barco se pararía. Y viene la calma chicha. Efectivamente. Entonces ahí, pues eso sería, para un navegante sería la muerte de una Pero fíjate, época. es que es apasionante lo que ocurre con tu antepasado, ¿no?
El rey de Portugal dice, mira, no me interesa porque yo ya tengo y cobro derechos. Efectivamente. La corona de España está súper cabreada porque tiene que estar pagando derechos a los portugueses. Y estaba en quiebra prácticamente, o sea, estaban en un estado en guerra, claro. Así es. Y de pronto llega este personaje que tenía una fuerte convicción de la existencia del camino hacia las Indias. ¿Por qué tenía esa fuerte convicción? Pues- ¿Será que tendría algún mapa? ¿Alguien se lo contó? Pues probablemente porque conocía esos vientos y sobre todo sabía que esos vientos le iban a permitir volver. Porque claro, claro, eso es fundamental. Si tú cogías esos vientos en la parte sur, intentabas volver, digamos, por el mismo camino, no podías, porque claro, lo tenían los vientos en contra. Entonces, subiendo unos cuantos grados en el paralelo, ya podías volver. Ese era el secreto. Ese era el secreto. Y él lo conocía. Y bueno, y ahí él intenta ser recibido por la reina de España, bueno, en este caso la reina de Castilla, Isabel, y el rey de Aragón, Fernando el Católico, Isabel. Y no sé si sabes que en el lugar donde nos encontramos hay una anécdota muy divertida con tu antepasado, con Cristóbal Colón. No conocía. Sí, fíjate, va hacia Salamanca. Ajá. Y allí está en un convento que entra en contacto con unos frailes. Bueno, tú sabes que ese convento ahora, no sé si lo sabías, le han construido la hacienda, que es esta empresa de este palacete maravilloso, Ah, no. ha construido un hotel de 5 estrellas, pero en aquel monasterio. O sea, el año que viene se va a celebrar el 530 aniversario que Cristóbal Colón sube a Salamanca, habla con este buen fraile que creo que era, hablo de memoria, quiero recordar que era confesor de la reina, Claro. y va a ser Directa, claro. ¿eh? Vía directa a la reina, claro. vía directa, y es el que le va a permitir hablar con la reina. Claro. Y luego todas las vicisitudes, porque claro, hay mucho que hablar, no tenemos mucho tiempo. Eso es que hay mucho. Además, esa época era muy religiosa y probablemente el confesor tuviera muchísima más ascendencia sobre la reina que cualquier otro consejero de Obviamente. la corte. Pues bueno, pues ya te digo, en aquel monasterio es donde hoy se encuentra este hotel de 5 estrellas que qué forma curioso. parte de la hacienda de esta empresa donde estamos hoy, de este maravilloso Sí, sí, una palacete. maravilla. No lo conocía, pero vamos, ¿No lo conocías? lo damos de vista. El, el palacete del Marqués de la Concordia. Quedaba impresionado. Sí, Que sí, por sí. cierto fue virrey del Perú. Ah. O sea, aquí hay muchas conexiones. El virrey del Perú, el palacete, Segovia, perdón, Salamanca. ¿Ha dicho Segovia? No, Salamanca. Salamanca. Salamanca, ha dicho Salamanca. Allí está. Y gracias a las buenas artes del confesor de la reina, va a poder hablar con la reina. Dejaremos. ¡Uy, qué ruidos más raros hay por ahí! Dejaremos para otro día Sí, el sí, porque- tema de cómo es que la reina le va a permitir que vaya a... Eso es muy curioso también, sí, sí. Porque yo quiero hablar contigo mucho. Ah, pues Tenemos que encantado. hacerlo en partes. Vale, En encantado. partes. Pero ahora, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y es aquello que me contabas el otro día de que hay un libro de... Hay un libro de profecías, efectivamente, sí. Colón, cuando vuelve de su tercer viaje, empieza a escribir, de hecho lo escribe, un libro. Él Tienes que ponerte mejor. sí, más. él lo que quería era, vamos a ver, dar una justificación en ese mundo un poco mágico y un poco religioso, que era el final de la Edad Media, a su viaje. Y entonces él lo que hace es que en ese libro, que es un libro curiosísimo, entronca el descubrimiento de América, de esas islas que él había descubierto, con la leyenda del Antiguo Testamento de que se iba a descubrir la tierra prometida y de todo. ¿Y que va a ser él que le iba a descubrir? O sea, de alguna manera son profecías a mayor gloria de Dios en este caso. Efectivamente. Entonces él se coloca un poco como enviado divino, diciendo que él enlaza con todas esas profecías del Antiguo Testamento y el descubrimiento de esas tierras, que era la... No le trató muy bien después la corona, ¿no? A Bueno, Cristóbal Colón. eso fue de las cosas más duras, ¿no? Yo creo, porque hubo un pleito que duró 30 años con la corona, porque Colón lo negoció fantásticamente bien. Bueno, eso es para hablar otro programa, Vamos tomando chinchetas. pero brevemente, claro, Colón negocia un 10% de lo que se descubra. Casi nada, está ¿Qué es bien. lo que pasa? Claro, vuelve el primer viaje y la corona se encuentra con que tiene o le hace
o crea un nuevo reino, poco menos, o es que la inmensidad de lo que se había descubierto, claro, la corona no podía pagar o no podían o no querían, claro. Entonces se hizo un pleito contra la corona en el cual pues se llegó incluso a alegar por consejeros del rey que Cristóbal Colón no había descubierto América. O sea, hasta ese punto, o sea, diciendo, bueno, negando la mayor, y al final ya se llegó a un acuerdo en el cual se compensó a la familia con unas rentas perpetuas y unos títulos nobiliarios. Sí. Y unos territorios. Y eso de que fuera su descendiente almirante de la Armada sí, también, claro. Se sigue haciendo, creo, ¿no? Claro, sí, mi primo es almirante. Tu primo es almirante, de la Mar Océana, porque viene... Sí. Oye, qué gracioso. Es un título precioso, sí. Oye, y así ahora entre nosotros, porque claro, queda claro que este es el primero de muchas entrevistas que me va a encantar hacer, porque esta conversación que estamos teniendo, que no te quepa duda, que no solo a mí me gusta, sino que le gusta a todo el mundo. O sea, aquí estamos viendo, porque son esas curiosidades, anda, tengo entre mis manos al descendiente de Cristóbal Colón, que a mí me va a contar los cotilleos de la época, vamos, ese no va más. Vamos en este programa a hablar mucho contigo, Felipe. Ya hablaremos también del tema de Moctezuma, creo que es muy interesante, sí, porque nosotros por la rama Carvajal descendemos directamente de Moctezuma también, que eso es otra historia tan curiosa o más como la de Colón, vamos, es curiosísimo. Bueno, esto se está poniendo... Ríete tú de los programas de cotilleo, pero vamos a hacer en serio. Nuestro cotilleo va a ser en serio, va a ser un cotilleo oculto, no vamos a bajar a las casquerías. A mundanidades. Bueno, no vamos a hablar de esto. Entonces, claro, yo te decía, entonces tu primo es almirante de la Armada. Claro. Por cuestión, ¿no? Bueno, él tenía su carrera militar, sí, que luego ya se retiró, y él es almirante pues desde que heredó el título, claro, desde que murió su padre. Sí. Y ahora, para cerrar ya esto que el directo y la televisión y la radio nos cortan, y además de agradecerte muchísimo. No, yo encantadísimo. Porque además quieras. eso de poder además desgranar... que da gusto hablar contigo, da gusto. No, es verdad, ¿eh? El poder desgranar esas anécdotas, y hay mucho que hablar. No me cabe duda, de verdad. ¿Cómo se lleva a ser descendiente de Cristóbal Colón? Última pregunta. Pues normal, se lleva bien, ¿no? Pues a mí la verdad que me encanta, vamos, es una responsabilidad. Sí, ¿no? Es una responsabilidad, sí, porque, mira, una anécdota, mi tío Cristóbal, hermano de mi padre, decía que cuando él era marino, cuando estudiaba, si hacía un examen mal, todo el mundo decía, hay que ver lo mal que habrá hecho el examen Cristóbal Colón para que le hayan cateado. Claro. Y si lo hacía bien, claro, como es Cristóbal Colón, pues la habrán aprobado. O sea, quiere decir que siempre era negativo. O sea, siempre le exigían más que a otro que... Bueno, cosas veredes que harán hablar las piedras, amigo mío. Seguiremos en contacto, seguiremos con estas entrevistas. De verdad, muchas gracias. Encantadísimo. Un verdadero placer. Y el programa sigue. Vittorio, cuando quieras, pongo un poco de música, que tenemos más cosas que hablar por ahí.